fundamentales y de las libertades. Pero en todo caso, una democracia no está encargada ni es el mecanismo adecuado, digamos, para tomar eso que algunos opinan que son las decisiones correctas. Entonces, lo que estamos ahorita sufriendo, creo que en México, más allá de que en efecto tenemos muchos problemas y muy graves, es un desencanto, un descontento con la democracia, porque en algún sentido con ella se pensó, y con la alternancia más, que el día siguiente el cielo iba a ser de otro color, que al día siguiente la cultura cívica de los mexicanos, la cultura política de los políticos, en fin, un conjunto de cosas iban a cambiar de forma tal que se solucionarían el grueso de los problemas de los mexicanos. Esto no ocurrió así, pero el problema es de las expectativas, no de la democracia o de la democracia mexicana. Yo creo que en efecto, durante muchos años, desde el oficialismo, la revolución era un momento fundador que legitimaba a los gobiernos revolucionarios. Y se trataba, en sus dichos, de una especie de revolución permanente que se hacía desde las instituciones. Ese era prácticamente el discurso del PRI. Y para la izquierda la revolución no estaba en el pasado, estaba en el futuro. Era el horizonte que iba a modificar realmente la vida política del país. Y lo que sucedió fue precisamente un cambio que no es revolucionario, sino una transición, un cambio gradual, pactado, a través de reformas sucesivas y, por supuesto, que en ese sentido es antiepopéyico de cara a expectativas revolucionarias. Pero creo que además nos puede explicar por qué la transición mexicana fue tan mal comprendida. Porque desde el discurso oficial no podía haber transición democrática porque México ya vivía en democracia, una democracia que se perfeccionaba. Entonces desde el PRI ese era un término que simple y sencillamente no se podía asimilar. Y desde cierta oposición, conceder que los cambios eran reales, aunque graduales, aparecía como algo impropio, porque se le concedía al gobierno, se decía, méritos que no debían concederse. Entonces, por eso mucha gente, en el año 2000, se acostó un día en un país autoritario y amaneció después de las elecciones de ese año en un país que parecía democrático. Bueno, es no entender todo este proceso. No obstante, en el 2006, muchos intentaron jalar el mantel aterciopelado de la mesa de negociaciones, de la mesa democrática. ¿Acaso estuvieron a punto de lograr que la mesa se cayese, que el proceso de transición transcurriese de manera pacífica? Eso piensan algunos. En todo caso, el eje del conflicto, Pepe, el eje del conflicto del 2006 fue la acusación de que hubo fraude, de que en realidad habíamos retrocedido, que estábamos de nuevo en el 88. Primero habría que señalar que desde mi punto de vista en el 2006, quizá el valor que fundamentalmente se erosionó fue el de la confianza. Y esto en buena medida tuvo un caldo de cultivo en un proceso electoral que arrojó unos resultados muy cerrados y un proceso súper polarizado. Entonces, resultados cerrados, mucha polarización, llevaron a un proceso postelectoral realmente muy agudo, en donde volvió a salir el argumento del fraude. Ahora me refiero a él. Pero antes de eso, quisiera señalar que ninguna de las fuerzas políticas involucradas en ese proceso postelectoral, enfrentadas, ha abandonado el marco institucional para seguir haciendo política. Y eso, creo yo, sigue siendo una buena nueva. Lo fundamental de la vida política mexicana sigue procesándose entonces a través de conductos institucionales. El dato político relevante es que según encuestas, 1 de cada 3 mexicanos sí cree que hubo fraude. Y ese es un tema al que no se le puede dar la vuelta.
Y por eso insisto, si el número de mexicanos es tan alto, el que piensa que hubo un fraude, pues no tenemos más que los instrumentos de la política para modificar las normas que se juzguen convenientes, para reforzar a las instituciones que son encargadas del proceso electoral y todas aquellas medidas que vuelvan a dar garantías a todos los competidores de que el proceso es abierto, es libre y que es el voto de los ciudadanos el que decide quién gana y quién pierde. Digamos que hoy México tiene una forma de gobierno democrático, pero que falta todo lo demás. Y todo lo demás es cómo construimos un Estado constitucional, democrático, en donde los derechos puedan ser ejercidos, ¿no? Pues vamos a dejar estas preguntas a que nuestros espectadores, los que nos han seguido nuestras discusiones y reflexiones, pues contesten, piensen en ello. Sin duda, la mesa de la transición está terciopelada, pero el tejido social no lo está de ninguna manera. Dejamos estas preguntas en el aire y nos despedimos de ustedes. Muchas gracias por estar viéndonos y escuchándonos.